Hola, te saludo nuevamente. Estamos en la clase de Evangelismo Intercultural. Estamos hablando del taller acerca de liderizando en culturas diversas. Esta es la parte número 2. Recuerda lo que veníamos hablando en la parte anterior, que era cultivar la cultura, que era el aspecto en el cual nosotros debemos ser cultivadores de nuevas culturas y nosotros no tenemos por qué cambiar las culturas de otras personas. Vamos a seguir hablando acerca del cultivar la cultura. El que cultiva trata de crear las condiciones más fértiles para que algo bueno sobreviva y crezca. La cultivación es conservación. La idea de que el mundo que dejamos atrás contiene por lo menos las mismas posibilidades y las mismas excelencias que nosotros hemos heredado. Debemos ser creadores de una cultura o de una forma un poco más poética, debemos ser artistas y jardineros. Nosotros tenemos que ser artistas y jardineros. Como cristianos somos conocidos por criticar, consumir y copiar y condenar a la cultura. Pero ¿cuántos nos conocen a nosotros por cultivar la cultura y crear la cultura? La Reforma y el Renacimiento originaron tremendas energías culturales. Por eso es necesario que nosotros tengamos una visión más amplia en el hecho de lo que es la cultura. La cultura y el evangelio. Vamos a hablar acerca de la cultura y la religión. La primera acción cultural de Adán y Eva fue coser hojas de higuera, originando la ropa. Aquí hay un punto interesante. Para muchos estudiosos dicen que la cultura se originó allí mismo en el huerto del Edén. Yo tengo una teoría de pensar de que sí, para mí la cultura se origina allí, pero el boom cultural, cuando la cultura explota, para mí fue allá cuando aquellas personas estaban desobedeciendo la orden del Señor y construyeron la Torre de Babel. Recuerden ustedes, allí se creó el idioma y la gente se esparció. Para mí allí inicia el boom cultural. Los idiomas se originaron como consecuencia del pecado. Igualmente la ropa, el hambre, el dolor se originaron a consecuencia del pecado. En Génesis, en su misericordia, Dios mejora la cultura de Adán y Eva. Y en Apocalipsis, Dios recrea todas las cosas y Jesús está cultivando una nueva cultura porque está recreando todas las cosas, las cuales nos va a dar nueva. Jesús vino a esta tierra como un judío del primer siglo. Jesús vino con las costumbres de la época donde él vivía. Jesús fue cultivador de la cultura, un creador de la cultura. ¿Cómo cultivar la cultura? Pues tal vez tú te preguntas esto, ¿cómo cultivamos la cultura? Antes de empezar a cultivar la cultura, hay que analizarla. Recuerden ustedes que yo le hablaba acerca de lo que es la exégesis cultural. Hay que hacer una exégesis de la cultura. Y en segundo lugar, antes de analizar la cultura, tú tienes que analizarte a ti mismo. Debes saber cómo eres tú, qué trasfondo tienes, de dónde viene tu vida para tú poder conocer las otras culturas. Vamos a hablar de raza, etnicidad y racismo. ¿Qué es raza? Categorías sociales o clasificación, características faciales y sociales usadas para diferenciar un grupo de otro. Por ejemplo, nosotros vemos a una persona que es achinada en sus ojos, de una vez decimos que este es un chino. Etnicidad, historia personal y social del individuo, socialización de valores, creencia y cosmovisión. Racismo, la creencia en la superioridad inherente de una raza sobre otra. Esto es racismo, cuando nosotros creemos o queremos o nos creemos superiores a las otras razas. Etnocentrismo, actitud de un grupo étnico, nación o cultura que es superior a la de los otros. Recuerden que este concepto lo habíamos hablado en el salón de clase. Etnorelativismo, asume la igualdad entre los grupos como un grupo entre muchos, promueve la tolerancia y el diálogo.
Vidas cristocéntricas, todas las culturas, tribus, razas y clanes, incluyendo mi grupo, están caídas. Por esa razón, no existe la cultura perfecta, no existe la raza perfecta, la tribu perfecta, los clanes perfectos, porque todos están caídos en pecado. Vamos a ver un líder en un contexto multicultural. Para ser efectivo en el ministerio multicultural, el líder debe, atención, en primer lugar, conocer su propia identidad e historia y aprender a hablar el lenguaje cultural de su propio origen. Por eso yo los mandé a ustedes en el salón de clase a hacer una exégesis personal. Tú tienes que saber de dónde tú vienes, cómo tú eres, cuál es tu forma de ser, para que la gente pueda, para que tú puedas entender a las otras personas. Punto número 2. Estudiar específicamente la cultura de las personas que se lideriza. Los misioneros efectivos hacen esto siempre. Principios básicos de comunicación multicultural y transcultural. Las palabras no tienen el mismo significado en sí mismas. Las palabras tienen el significado que la gente le da debido a su cultura, presuposiciones, valores y percepciones. Considerar, el punto número 2, no solo el contenido del mensaje, sino también su contexto. Me explico, hay palabras que en lugares de Venezuela tienen un significado, pero en otro lugar tienen otro significado. Cada cultura tiene su modo peculiar de comunicar. Siempre hay que considerar el propósito principal de la comunicación. Considerar el propósito principal de la comunicación. Vamos a comenzar este punto que es bastante interesante, que es liderizando entre los asiáticos. Liderizando entre los asiáticos. Asia es el continente más largo en masa. Tiene aproximadamente 9.600 kilómetros cuadrados. En Asia vive el 60% de la población mundial. Y Asia está dividido en 5 regiones o áreas culturales. En primer lugar, está China, Japón y Corea. Se encuentra en el noreste de Asia. En el sureste se encuentra Indonesia, Vietnam y las Filipinas. En el sur de Asia está India, Pakistán y Sri Lanka. En Asia Central está Kazajistán, Uzbekistán y Afganistán. Y en Medio Oriente está Kuwait, Líbano, Jordania y Siria. Estas son las 5 áreas culturales de Asia. Y aquí hay un punto interesante, tal vez este no le va a aparecer en su guía, pero lo quise anexar para que ustedes lo puedan notar. Las principales regiones o las principales religiones del mundo se originaron en Asia. Y los 2 países donde el cristianismo es muy fuerte en Asia es en las Filipinas y en Corea del Sur. Hemos culminado la parte número 2. Ahora continúa la parte número 3. Está muy atento.